mm, si vale el término también procesos, que lleva a cargo, en este caso, viene acompañada la palabra monetaria y la palabra, o el término monetario, netamente estaría ligada al campo de lo que es el Banco Central. Entonces, cuando hablamos de política monetaria, podemos decir que es un objetivo del Banco Central. Y en la palabra, lo que hablamos de expansivo, en resumen, sería un poco de aumentar la oferta monetaria en el país, ¿ya? O si otro sinónimo sería estimular mediante oferta monetaria, la economía, si vale el término, ¿ya? Y viendo un poquito, a ver, ahora sí, yendo un poco si vale a la práctica, tal vez el ejemplo más cercano era un poco de, no sé si todos estarán enterados, pero año pasado había una política o una, si llamamos la política, que había si mal no me equivoco, es un poquito extenso de explicar, pero estaba lo que se llamaba el crédito 123, que era un poco para las empresas que tenían o que podían pedir prestado su, para su empresa, para su microempresa, ¿verdad? Entonces, básicamente ese crédito 123 que se llamaba, trataba de estimular un poco lo que era en sí la economía del país, tratando de, si vale el término, o reducir el encaje legal, con eso aumentar la oferta monetaria y con esto, acá en el ejemplo que podemos ver, esta sería la IS, esta sería la LM, ¿verdad? Perdón, la LM inicial, que estamos en un tipo de interés inicial, que sería este, ¿verdad? Siempre partimos de este puntito. Y dado que hubiéramos, o se estaría tratando de eh, un objetivo de la política monetaria es hacer, es la parte expansiva, es decir, aumentar la oferta monetaria. Al aumentar la oferta monetaria, la LM se desplaza, es decir, tiene que haber más dinero en circulación, por tanto va a desplazar la curva LM. En este caso habíamos dicho que se desplazaba hasta acá, ¿verdad? Y veíamos que si el tipo de interés, al hacer esa política, el tipo de interés llega o tiende a disminuir. Ya hablamos básicamente de una disminución. Entonces, como los tipos de intereses son más baratos que los que eran antes, entonces si lo llevamos al campo práctico, como es un tipo de interés más bajo, entonces las empresas podrían estar incentivadas a pedir prestado, ya que el tipo de interés que van a pagar ellos es bajo. Entonces, las empresas piden prestado, ya sea para sus empresas, y con eso tratamos de incentivar lo que es la economía, porque estamos viendo si hemos partido de este punto de equilibrio, ¿verdad? Que es la renta sub cero de equilibrio, y se ha desplazado la LM hacia la derecha, es decir, una política expansiva, se ha expandido la LM, ha aumentado la oferta monetaria, ha hecho expandir la LM. Entonces, al final, si hemos partido de este punto, la renta inicial, al hacer esto, el tipo de interés ha bajado. Por ser un tipo de interés más bajo que el de antes, las personas están más incentivadas a pedir prestado, si vale ese término, esa palabra. Y por tanto, al pedir prestado más, pueden invertir en bienes de capital, es la palabra. Podrían comprar herramientas, maquinarias, o tal vez en otro ejemplo, tal vez contratar más empleados y demás. Y obviamente todo eso va a ser retribuido. Entonces, por eso se dice que aumenta la renta o aumenta el Producto Interno Bruto.
Pero acá básicamente, para resumir el término, siempre hablamos de renta, ¿verdad? Entonces la renta estaría aumentando. Entonces básicamente eso es lo que quiere decir esta palabrita cuando hablamos de política monetaria expansiva, o ya sea el caso contractiva, o en otro caso que lo vamos a ver posterior, la política, lo vamos a ver fiscal. Y habíamos visto una serie de procesos que cuando pasa esto, estamos acá, se desplaza la LM, y aquí habíamos dicho que para este caso, este punto de equilibrio, ahora estamos hablando de una economía abierta, es decir, que interviene el mercado, el comercio con otros países. Hemos añadido esta nueva curva o esta nueva recta que sería la balanza de pagos. Y como este puntito, que es una tasa de interés más baja que la tasa de interés extranjera, ¿verdad? Acá están en equilibrio, entonces hay salida de capital, habíamos dicho, esto a modo de resumen, ya estoy, por eso estoy haciendo más rápido, y como reduce el tipo de interés, hay una salida de capital, es decir, es muy baja la tasa de interés acá, por tanto, los capitales financieros, es decir, los dólares, están saliendo del país, es lo que suele decirse, y están yendo a donde hay tasas de intereses más altas para poner sus dólares para que generen más interés. Entonces, acá también estaríamos incentivados a demandar más dólares, ¿verdad? Partiríamos de acá y al reducir la tasa de interés, la demanda de dólares aumenta. ¿Por qué? Porque nosotros queremos más dólares para llevar al exterior y que ganen una tasa de interés más alta, puesto que en el exterior hay una tasa de interés más alta y obviamente vamos a demandar dólares, ¿verdad? Cualquier transacción con el exterior siempre se hace en dólares. Entonces aumenta la demanda de dólares, hace subir el tipo de cambio, sube el tipo de cambio nominal. Al subir el tipo de cambio nominal es más caro comprar dólares en el país. Luego aquí había hecho un ejemplo, exagerando, si sube tanto el tipo de cambio nominal hasta 100, con 100 bolivianos puedo comprar apenas $1. Entonces me es más caro comprar dólares. Como me es más caro comprar dólares por esto, las importaciones van a reducir. O sea, me es más difícil comprar del exterior. Como me es más difícil comprar del exterior, esto va a mejorar lo que es las exportaciones netas, que parte de esta ecuación, exportaciones netas, exportaciones menos importaciones. Como esto es más caro, tiendo a importar menos. Como importo menos, las exportaciones netas aumentan, y al aumentar las exportaciones netas, que es ahora un componente de la demanda agregada, y aumentado la demanda agregada, va a aumentar lo que es la renta. Es decir, sabemos que la demanda agregada es esta curva, ¿verdad? La IS. Entonces, tiende a desplazar la curva IS, puesto que ha aumentado las exportaciones netas. Entonces, en ese caso ya se desplaza lo que sería la IS. Por todo estos pasos, la IS se desplaza y llegamos a un equilibrio interno-externo. Equilibrio interno, LM y S. Equilibrio externo, añadimos lo que es la balanza de pagos, que tiene que estar en equilibrio. Un poquito de repaso, puesto lo que vamos a ver ahora está un poco relacionado a esto, para que no se pierdan, porque básicamente el ejercicio o la explicación lo habíamos dejado a la mitad. Ya, y vamos a continuar acá con lo que sería tipo de cambio flexible, pero lo vamos a ver con una política fiscal. Ya, voy a volver a graficar acá mis curvas a mano alzada un poquito. Van así. Ya esto lo estoy haciendo mano alzada. Esta es la curva IS, la curva LM con pendiente positiva. Y voy a dibujar mi curva de balanza de pagos. Balanza de pagos igualada a 0, ¿verdad? Donde la tasa de interés nacional es igual a la tasa de interés extranjero. Y decimos que acá hay un equilibrio interno-externo. Partimos de ahí el ejemplo. Y ahora vamos a ver una política fiscal
Si mal no me equivoco, no estoy muy seguro en sus... en lo poco que vi de su PDF, creo que no tenían un ejemplo de esto. Lo vamos a hacer expansivo, ¿ya? Y habíamos hecho también contractivo o restrictivo, que es lo contrario. ¿Verdad? Eso ya lo vimos en el tema anterior. Y vamos a hacer una política fiscal expansiva. Ya. Para la política fiscal, otra vez, las políticas fiscales netamente estarían o serían objetivos del gobierno, en este caso expansivo. Cuando hablamos de expansivo, estamos tratando de incentivar más la economía mediante objetivos. Y la política fiscal, es decir, las variables o lo que puede modificar desde el punto de vista del modelo eh, la economía sería acá los impuestos o el tipo impositivo, las transferencias y el gasto de gobierno, ¿verdad? Son los instrumentos, estos cuatro son los instrumentos de la política fiscal. En algunos se nombran solamente tres, es decir, gastos, transferencias y impuestos, que algunos lo engloban esto en uno, porque este es los impuestos y este es el tipo impositivo. Algunos lo suelen englobar esto en un solo. Es decir, pueden decirse que son tres o son cuatro los instrumentos de la política fiscal. Ya, licenciado, si no me equivoco, lo dice cuatro. Ya, entonces, vamos a suponer inicialmente que como es política expansiva, lo más común es tratar de mover o modificar el gasto. ¿Ya? Entonces, cuando hablamos de expansiva, es decir, de incentivar, de aumentar, expandir, son sinónimos, siempre vamos a hablar también de incrementar lo que sería el gasto. Si sería acá, por ejemplo, contractiva o restrictiva, que es otro sinónimo, contractiva o restrictiva, obviamente va a ser todo lo contrario que hagamos aquí, es decir, hablaríamos de una disminución del gasto cuando es contractiva o restrictiva. Como es expansiva, tratamos de expandir, de aumentar, entonces aumentamos también lo que sería el gasto de gobierno. Ya, primeramente aumentamos el gasto de gobierno. Se pone acá una flechita normalmente para explicar todos los sucesos que van. Si aumenta el gasto de gobierno, sabemos que la demanda agregada va a aumentarse, ¿verdad? La demanda agregada es consumo, más inversión, más gasto de gobierno. Si aumenta el gasto de gobierno, va a aumentar la demanda agregada. Si aumenta la demanda agregada, al final va a desplazar la IS, ¿verdad? Vamos a hacerlo a mano alzada. Ya van a disculpar el punto. Entonces desplaza, ¿verdad? Esto ya lo vimos. Aumentos de la variable gasto de gobierno desplazan la curva IS hacia la derecha y disminuciones sería hacia la izquierda, o sea, todo lo contrario. Ya si quieren practicar. Ya, entonces ya hemos desplazado la curva IS. ¿Esto qué hace a primera vista? O sea, acá también hay un proceso, ¿no? Pero al final el tipo de interés va a aumentar, o el tipo de interés nacional. Y vemos que el tipo de interés nacional es mayor al tipo de interés extranjero, ¿verdad? Si nos ubicamos acá, el tipo de interés nacional es mayor al tipo de interés extranjero. ¿Por qué el tipo de interés extranjero? Básicamente en el exterior no lo podríamos modificar, únicamente podemos modificar el nacional. Entonces el exterior se ha quedado acá y nosotros hemos aumentado nuestro tipo de interés haciendo esta política. Ha aumentado el tipo de interés y como el tipo de interés nacional es más alto, y acá me falta un gráfico también que ayuda, ¿no?, a interpretar. A veces en los gráficos, si saben los gráficos, también se entiende mucho de lo que es o ayuda en sí al análisis económico.
Entonces aquí decimos que esto es la demanda de dólares y esto es la oferta de dólares. Y estamos en un equilibrio, ¿verdad? Normalmente debería estar acá el tipo de cambio nominal, que es para lo que se explica, y acá la cantidad en sí de dólares. Casi no nos interesa mucho, nos interesa aquí el tipo de cambio nominal de equilibrio. Estamos en un equilibrio y como el tipo de interés nacional es más alto, ¿verdad? Si es más alto el interés que están pagando acá, entonces los inversores de capital financiero, es decir, de dinero, van a traer sus capitales al país, ¿verdad? Van a venir es decir, con sus dólares. Acá normalmente se dice que hay una entrada de capital. Ya habíamos hablado de entrada de capital financiero. Entonces, Sí, una pregunta. sí. Si es que se desplaza a la derecha, aumenta, y si es que va a la izquierda, disminuye. Me estás hablando de esta IS, ¿verdad? Sí, de la IS. Sí, el licenciado normalmente también lo explica un poquito de otra manera y a ver, les explicaré, no sé si les he contado una anécdota, pero bueno, el licenciado, vamos a partir de acá, tal vez lo pueden encontrar en pregunta de examen, se desplaza, al licenciado lo dice arriba hacia la derecha, Sí. este desplazo. Y cuando hay, a ver, voy a poner con puntos suspensivos acá, el otro caso, este caso lo voy a poner con puntos suspensivos, ¿ya? Este sería el desplazo, ¿verdad? Este es el punto de equilibrio que nos importa. El otro desplazo, el licenciado lo dice abajo hacia la izquierda. Y ahí a nosotros nos sabe contar de una anécdota en sí, que era una defensa de grado y demás, no sé si les ha contado. Y nos decía que desde esa fecha el licenciado lo dice así, es decir, desde que había un problemita en la defensa de grado, de una confusión de términos y demás, el licenciado lo dice arriba hacia la derecha y esto lo dice abajo hacia la derecha. Ya eso es lo que dice el licenciado y tal vez así lo puedan encontrar en sus preguntas de examen. Pero obviamente el licenciado lo toma eso, puesto que tal vez puede confundir a algunos. Pero matemáticamente, incluso en microeconomía, no sé si se acuerdan, se lleva una parte de lo que era el análisis de la oferta y la demanda, desplazamientos de la oferta y la demanda. Ahí normalmente se habla de desplazamientos hacia la derecha y hacia la izquierda, o más propiamente dicha, se desplaza paralelamente hacia la derecha, porque es un desplazo paralelo. Es un poco de tecnicismo, ¿ya? Y esto sería desplazamiento paralelo hacia la izquierda, ¿ya? Pero, o sea, yo estoy más a favor de eso, ¿no? Pero el licenciado también tiene razón que había una confusión de términos y palabras cuando preguntaba esto en mi examen de grado. Ya, y ahora el licenciado lo dice desplazamiento arriba hacia la derecha y esto lo dice desplazamiento abajo hacia la izquierda. Ya también es válido, aunque tal vez así lo van a encontrar en el examen, en una pregunta teórica, ¿ya? Y valga esa aclaración, ¿ya? ¿Se entiende, no? Sí, Son, ok, digamos, gracias. no te escuché, sí, ¿verdad? Sí, Auxi, gracias. Sí, es que estaba en duda, porque el licenciado Ya. dice hacia la derecha. Sí, 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 ese término utiliza el licenciado. No sé si les he contado la incopla, el, que se me ha ido la palabra, pero no, nos contaba igual a nosotros, porque ahora lo dice así. Ya, pero es desplazamiento arriba hacia la derecha, pero técnicamente no está moviendo hacia arriba, aunque o sea, las flechas lo pueden poner así, ¿no? Y es un desplazamiento arriba y hacia la derecha, o sea que un poquito es también igual sigue habiendo la confusión. Eh, Tal vez para más tecnicismo, ¿no? Pero considérenlo así, va hacia la derecha, esto abajo hacia la izquierda. Pero yo propiamente lo digo hacia la derecha y hacia la izquierda, que me parece más propio y es que lo que debería ser, ¿no? Pero lo otro ayuda, digamos, para los estudiantes, para que no se confundan. Así va hacia la derecha, abajo hacia la izquierda. Ya, ya saben, si hay alguna pregunta me interrumpen nomás, no, no hay problema. Ya, estoy para despejar dudas que tengan.
Ya, a ver, ¿dónde estamos? Estamos acá. Ya, el tipo de interés nacional es mayor al tipo de interés extranjero. Entonces hay entrada de capital, puesto que es más, incentiva más a los inversores de capital financiero a traer sus dólares acá al país. Entonces, vienen con sus dólares acá, entonces aumenta la oferta eh, de dólares, ¿verdad? Hay entrada de capital, entrada de dólares, aumenta la oferta de dólares. Aquí un poquitito explicaré. Siempre, obviamente, la demanda de dólares son los que nosotros queremos comprar dólares. Es decir, con nuestros bolivianos, con nuestros pesos bolivianos, nosotros queremos comprar dólares. Y acá para la oferta es los que tienen sus dólares, quieren cambiarlo o quieren venderlo a bolivianos. ¿Ya? Entonces, la demanda de dólares, los que quieren comprar dólares, los que tienen sus bolivianos y quieren comprar dólares. Y estos, la oferta de dólares, son los que tienen sus dólares y quieren intercambiarlo por moneda nacional. ¿Ya? Entonces, como llegan con sus dólares, obviamente lo van a ofrecer en el país, va a haber un cambio y demás, pero va a aumentar la oferta de dólares, es decir, va a aumentar la cantidad que haya, puesto que están trayendo dólares, entonces va a aumentar la cantidad de dólares, va a aumentar la oferta. Esto hace que el tipo de cambio disminuya. Acá lo voy a colocar. Entonces, acá hay entrada de capital, ya saben, hablamos de capital financiero. Esto hace que el tipo de cambio nominal disminuya. Y aquí es donde tal vez valga la explicación un poquito ya con ecuaciones, si vale el término. Ya, pero a ver, lo haremos directamente análisis, no con ecuaciones, para un poquito variar el análisis con lo anterior, pero veamos. Ha disminuido el tipo de cambio nominal. Entonces, como ha disminuido el tipo de cambio nominal, acá solamente vamos a utilizar, a ver, las exportaciones. Perdón, las importaciones. Lo explicaré acá, o pondré dos ecuaciones. Mejor. Acá es la balanza comercial. Sabemos que son las exportaciones menos las importaciones. O lo que es lo mismo, acá las exportaciones netas. ¿Verdad? Exportaciones netas, lo mismo que la balanza comercial. Lo mismo que las exportaciones menos las importaciones. Y ya, ¿qué más? Así. Las exportaciones, hasta lo que hemos visto, les había dicho que en el modelo que vimos en el ejercicio anterior, en el último ejercicio que vimos, es este el modelo, y las importaciones es este el modelo. ¿Verdad? También puede cambiar este modelo, pero utilizaremos el que hemos manejado. Y hay una fórmula también que vamos a ver un ejercicio para que se entienda mejor. Acá está esta fórmula del tipo de cambio real, es igual a tipo de cambio nominal multiplicado por los precios. Ya saben, esto significa extranjero. Cuando hay en superíndice está un asterisco, sobre los precios nacionales. ¿Ya? Estos serían los precios nacionales en bolivianos, y eso lo vamos a ver después, ¿ya? Pero esta es la fórmula, entonces matemáticamente lo veremos. Y ya, haremos el análisis ahí, lo puedo seguir añadiendo más, pero haremos el análisis ahí. Entonces, esto, primeramente, hasta aquí hemos llegado, sería el tipo de cambio tiende o disminuye, ya, tiende a bajar, ¿verdad? El tipo de cambio nominal. Entonces, como tiende a bajar, acá podemos hacer con números, pero acá está el tipo de cambio nominal. Si esto baja, el tipo de cambio real va a bajar, ¿verdad? Eso lo pueden reemplazar si gustan, pero si este está en el numerador, si el numerador disminuye, ¿verdad? Lo hicimos antes, si el numerador disminuye y lo seguimos dividiendo, los demás se mantienen constantes. Ahora el numerador es más pequeño, como el numerador es más pequeño, lo seguimos dividiendo entre un número igual, esto va a ser más pequeño. Ya lo vamos a ver después, pero
Imagino que se entiende, lo hicimos algo explicando con valores en cuanto a la LM y S, este tipo de análisis, ¿verdad? Haciendo con valores exagerados, normalmente yo suelo hacerlo. Ya, pero sí, ya que tenemos 10 minutos, ya. Se lo haré un poquito más rápido y si hay preguntas. Esto disminuye, acá disminuye, el tipo de cambio real disminuye. Si esto disminuye por este signo contrario, ¿verdad? Si esto es normalmente esto es una relación inversa, ¿verdad? Esto, un menos delante es una relación inversa, un más es una relación directa. Entonces, esto está disminuyendo, por esta disminución, esto va a aumentar. Y a ver, no creo que haya dudas aquí, espero. Esto disminuye, el tipo de cambio real disminuye. Eso está disminuyendo por ser una relación inversa. Si uno disminuye, el otro aumenta. Entonces, esto tiende a aumentar. Si tiende a aumentar las importaciones, si esto va a aumentar, como tiene una relación inversa, si esto aumenta, esto va a disminuir. ¿Verdad? Siempre que haya esto, cambia el valor en sí. Esto ha disminuido, si ha disminuido, por esto va a aumentar. Si esto está aumentando, las importaciones están aumentando, por esto va a disminuir. Entonces decimos que la balanza comercial tiende a disminuir. ¿Verdad? Lo podemos hacer con numeritos, pero es el análisis está ahí. Tienen que tener cuidado con esta relación inversa y esta relación directa. Acá incluso es, si quieren, el término positivo. Si esto aumenta, esto aumenta. Si esto disminuye, esto disminuye. Porque hay un más delante de E. Entonces se asume que es una relación directa. Entonces disminuye E, disminuye R. Como está disminuyendo R, está disminuyendo por este menos, esta variable va a aumentar. Si esto está aumentando, es decir, esto aumenta por esto negativo, entonces esto va a disminuir. Entonces, esto disminuye. Como está disminuyendo la balanza comercial, y acá falta esto más para que esté con ecuaciones. Acá es el consumo más la inversión más el gasto de gobierno más las exportaciones menos las importaciones. O la demanda agregada es igual al consumo más las inversiones más el gasto de gobierno más las exportaciones netas. Y como la balanza comercial está disminuyendo, las exportaciones netas también disminuyen. Si quieren acá una flechita que es lo mismo, las exportaciones netas disminuyen. Y como las exportaciones netas están disminuyendo, disminuye la demanda agregada. Entonces la demanda agregada disminuye también. Y como la demanda agregada está en la curva IS, entonces decimos que la IS también se desplaza. ¿Hacia dónde se va a desplazar si la demanda agregada está disminuyendo? Entonces, primeramente hemos partido de acá, pongámosle 1, eso es el primer movimiento que se ha hecho. Y al final la demanda agregada está disminuyendo, está desplazando la IS, y como es una disminución, entonces, al final de cuentas, a ver, voy a utilizar los términos del licenciado, la curva IS se desplaza abajo hacia la izquierda. Se estaría desplazando, al final de cuentas, abajo hacia la izquierda. Ya, y ese sería el segundo movimiento. Es decir, al final de cuentas hemos llegado al mismo punto. Y acá podemos decir que la política fiscal, ya sea expansiva o restrictiva, es ineficiente o ineficaz, no recuerdo la palabra exacta porque hay diferencia entre esos conceptos. Es ineficaz, si no me equivoco, ineficaz. Ya, entonces, ¿por qué decimos que es ineficaz? Porque hemos tratado de querer incentivar la economía aumentando el gasto. Y como en este caso hay un tipo de cambio flexible, es decir, acá lo que decimos tipo de cambio flexible es que no va a intervenir el Banco Central. Así que al final de cuentas hemos vuelto al inicio.
¿Ya? Es decir, no hemos tratado, es decir, al querer incentivar la economía, al final de cuentas se ha reducido, o sea, por todo este proceso se ha reducido igual acá, primeramente, la demanda agregada, esta flechita me faltaba, al aumentar el gasto, la demanda agregada se aumenta. Por todo este proceso, la demanda agregada disminuye. Como acá se ha desplazado hacia la derecha, acá se ha desplazado hacia la izquierda. Entonces, entonces hemos visto que al final de cuentas se ha llegado al mismo resultado. Y podríamos decir que es ineficaz esta política con tipos de cambio flexible. ¿Ya? A ver, antes, por si hay preguntas, dudas, por mientras, tomaré asistencia a los que están presentes. Ha habido un movimiento ahí, por si acaso voy a volver a tomar captura. Ya no prendan sus, no se salgan nadie, no prendan sus micrófonos, ya, porque si no puede que no salgan en la lista, en la captura. Ya traten de justo ahora no especialmente prender sus micrófonos. Ya ha habido un movimiento raro en la lista. Ya, ahora sí. Un momentito. A ver, no hay preguntas, dudas. Imagino que un poco se está entendiendo. Ya, si no hay preguntas, dudas, se supone que se está entendiendo. Ya, entonces, acá podemos resumir que la política fiscal es ineficaz. Ojo acá, cuando es tipo de cambio flexible. A ver, sáquenle captura, si creo que no voy a escribir más acá, sacan la captura. Y a modo de comparar un poco, ya, acá hablamos de tipo de cambio fijo, de igual manera de una política fiscal. Y al final de cuentas decíamos que sí son efectivas. Ya creo que esta era la palabra que debía poner, pero son más o menos sinónimos, ¿ya? Pero acá sí decimos que son efectivas las políticas fiscales con tipo de cambio fijo. Ya, entonces tienen que tener cuidado, ya hicimos el análisis de las políticas monetarias fiscales con tipos de cambio fijos y flexibles. ¿Ya? Aquí son efectivas cuando, y ojo, también hay cuidado con confundir esto. Con tipo de cambio fijo, la fiscal es efectiva. Y con tipo de cambio flexible, la fiscal es ineficaz o no son efectivas. ¿Ya? Y es, como les decía, son, si vale el término, son pensamientos contrarios, son sucesos contrarios. Por eso es que compararemos con la política monetaria para finalizar esta sesión y en la sesión seguimos continuando. ¿Verdad? Tipo de cambio flexible, la monetaria es donde está, es efectiva, ¿verdad? Y con tipo de cambio fijo, acá está, con tipo de cambio fijo, la política monetaria es, perdón, no es efectiva. ¿Ya? Por mientras, y antes de que se acabe la sesión, se va a acabar y si no, hacen sus preguntas en la siguiente sesión, ¿ya? Ojo, ya he tomado asistencia, pero vamos a seguir avanzando. Ya está nuestra hora. ¿Dónde voy a seguir? Ya saben, se conectan nomás. Necesito una hoja nueva. Y vamos a explicar algunos aspectos más en cuanto al tipo de cambio real.
específicamente qué es esa fórmula y tal vez pueden entrar un ejercicio, ya como ahora es por módulo. Entonces los ejercicios no son, o por lo menos no va a entrar el ejercicio tanto 2 semanas de descanso pedagógico, es decir, esta sería nuestra última clase antes del descanso, si es que estoy en lo correcto. Y volviendo al receso, vamos a tener una clase más, es decir, hay una semana de avance más, si no me estoy equivocando. Y luego de eso se viene el segundo parcial. Así que hasta antes de la semana de exámenes pueden hacer sus preguntas. Ya cualquier pregunta, duda que tengan, o tal vez ejercicio de sugerencia también que tal vez tuvieran. Aunque hemos visto prácticamente todos los ejercicios que suelen ingresar, más o menos suelen entrar. Pero si hay algo, me dicen nomás. Verificaré cuántos estaban en la primera lista para ver más o menos cuántos faltan ingresar. Estaban Estaban 49. Y ahora están 32. Ya, esperaremos un minutito más. Ya, estaré poniendo acá la fórmula para explicar algo de tipo de cambio real. Ya. Les había dado, o hay esta fórmula que es del tipo de cambio real. Y siempre que haya, por lo general, la palabra real, por ejemplo, en los temas anteriores hablamos de oferta monetaria real, y era la oferta monetaria dividida entre el nivel de precios. Y acá hablamos de tipo de cambio real, que está de igual manera dividida entre el nivel general de precios. Entonces, básicamente por ahí va el término de real, que considera en sí, si va el término la inflación o considera los precios de una economía. Ya, y un poquito rápido voy a explicar esto por si hay dudas o si se ha olvidado. Para el siguiente ejercicio, aquí sí entra el único ejercicio del tema, el ejercicio numérico, y vamos a ver exactamente qué nos quiere decir o de qué trata esta fórmula. Entonces vamos a suponer que el tipo de cambio nominal de la economía es 7. Digamos, de redondear podríamos usar un actual, 6,96 por ahí, pero redondeando asumamos que 7. Este P sabemos que es el precio extranjero, ¿verdad? Y obviamente este precio extranjero se va a expresar en dólares. Y vamos a decir que, a ver, un producto que sea, vamos a suponer, cualquier producto que se me venga a la cabeza. Vamos a suponer, a ver, un celular, ¿ya? Normalmente es por el precio. Vamos a suponer que está un celular en el exterior, en el extranjero, un celular está a $100. Ya vamos a usar dólares. Y vamos a suponer que en la economía está a 500. Ese mismo celular, ya aquí hay
simplificar algunas cosas. Vamos a suponer que en la economía ese mismo celular está, vamos a suponer 560, ¿ya? Entonces vamos a ver cuánto es el tipo de cambio real y o cómo nos puede, o cómo interpretar esto. Entonces únicamente, primeramente reemplazamos el tipo de cambio nominal, 7. El tipo de cambio, perdón, el precio extranjero, 100. Y el precio en Bolivia de ese mismo celular, acá lo voy a poner en bolivianos, ya para que esté las unidades, y sería ese. Y para que esté mejor la explicación, acá va a ser, si hacemos operaciones en el numerador, va a ser 700, ¿ya? Y en la división nos va a salir 1,25. Entonces, primeramente esto, ¿ya? Y hay una comparativa, aquí lo voy a poner. Normalmente, cuando hay un tipo de cambio mayor que 1, decimos que tenemos competitividad. Ya lo voy a resumir. Somos competitivos, en otras palabras. Cuando el tipo de cambio real es igual a 1, acá lo voy a poner primero indiferente, ¿ya? Y entre paréntesis le voy a colocar el término que más tal vez se va a usar, o tal vez ya lo saben. Se dice que hay paridad del poder adquisitivo cuando el tipo de cambio real es igual a 1. Eso lo voy a explicar después. Y cuando el tipo de cambio real es menor que 1, decimos que no somos competitivos. ¿Ya? No somos competitivos. Vamos a ver un poquito rápido. Seguiremos avanzando con el mismo ejemplo. Ya, este es un ejemplo, ¿verdad? 1,25. Ahora vamos a suponer otro ejemplo, que el tipo de cambio que se mantenga y el precio extranjero también que se mantenga. Sí. Lo único para el ejercicio vamos a hacer variar esto, que sea un tipo de cambio, acá lo voy a hacer rápido, que sea 800. No nos vamos a explicar esto, que sea 800. Entonces, de igual manera los reemplazaremos y al final vamos a ver de qué viene esto. Ya el análisis es simple, pero haremos los tres casos. Acá de igual manera en el numerador sigue siendo 700, en el denominador es 800. La división es 0,88 redondeando, ¿ya? Entonces acá es menor que la unidad, entonces si es menor que la unidad, decimos que no somos competitivos o no hay competitividad en el país. Acá como es mayor, entonces decimos que somos competitivos o hay competitividad en el país. Y no más rápido, aunque es para que lo tengan exactamente, para que se quede todo en la hoja o todo lo posible. Acá esto está mal, esto es nacional, ¿ya? Esto está un error. Y aquí a modo de que completar las opciones, acá voy a poner 700 y acá es 100. Entonces, para el tipo de cambio real, ese caso, entonces 7 el tipo de cambio nominal, 100 sigue valiendo ese celular en el exterior y acá ese celular valdría 700. 700 en el numerador y al final va a ser el tipo de cambio real, va a ser 1. Entonces podemos decir que hay paridad del poder adquisitivo. ¿Ya? Y básicamente eso es lo que nos quiere decir. Un poco esta fórmula está relacionada al valor, acá como vemos el tipo de cambio nominal por un precio extranjero, si hacemos esta multiplicación, es decir, el tipo de cambio nominal por un valor en dólares, al final ese valor nos va a resultar o nos va a convertir ese mismo precio en dólares, lo que convertimos al hacer esta multiplicación lo estaríamos convirtiendo a bolivianos.
¿verdad? Esto normalmente a veces lo practicamos o se practica cuando hacen una conversión o una compra que tal vez quieran una compra o pago por internet, que está un poco más accesible ya. A ver, creo que está muy brilloso. Ya. Entonces, esa sería la comparativa. Lo que está en el numerador básicamente es si vale el término, una conversión de dólares a bolivianos al multiplicar por este tipo de cambio nominal. Es lo que normalmente estamos acostumbrados a hacer cuando queremos hacer un pago o una compra en internet, ¿verdad? El precio en dólares lo convertimos a bolivianos y vemos si nos conviene comprar del exterior o nos conviene comprar de acá o si está al mismo precio. Entonces, básicamente es otra forma de verles es eso. Si es más alto, decimos que es competitivo, ¿verdad? Pero acá si vemos, obviamente en el país está 560 bolivianos y por el tipo de conversión, si vale ese término, en el extranjero, o sea, nos costaría 700 bolivianos traer del extranjero y solamente 560 comprarlo acá. Entonces, al hacer el reemplazo en la fórmula, decimos que es competitivo y en este caso lo mismo, pero obviamente invertido. Comprar en el exterior nos valdría 700 bolivianos y comprarlo acá sería 800 bolivianos. Entonces, obviamente nos conviene comprar del exterior, ¿verdad? Porque está más barato en el exterior. Por eso es que se tiene esta fórmula y esta relación de decir que no somos competitivos, puesto que vamos a preferir comprar del exterior. En este caso vamos a eh, tratar de comprar acá, por eso somos competitivos. Y acá es un término que es de la paridad del poder adquisitivo. La paridad del poder adquisitivo, en otras palabras, nos quiere decir que son iguales, que por eso lo ponía acá, que es indiferente. Comprar acá o comprar en el extranjero nos va a dar el mismo resultado, ya por el tipo de cambio real igual a 1. Ya, y esto sí suele entrar algo de esto en el examen. Entonces, acá, esto de acá, como es paridad de poder adquisitivo, nos dice que el tipo de cambio real es 1. Reemplazando en la fórmula, tenemos esto. Y acá el licenciado lo suele despejar el tipo de cambio nominal. Eso que está dividiendo a multiplicar, multiplicando a dividir. Y vamos a tener esto. Ya a veces el licenciado también a esto lo llama la paridad adquisitiva. Esto que es, bueno, sale de la fórmula inicial del tipo de cambio real. De cuando hay paridad de poder adquisitivo, el tipo de cambio real es 1 y para tenerlo expresado en el tipo de cambio nominal, lo dejamos así. Suele expresarlo así, licenciado. A ver, antes de proseguir al ejercicio, ¿qué nos faltaría? Si hay algo pueden preguntar. Mientras veo cómo voy a hacer el ejercicio. Lo voy a hacer al reverso de esa hoja. Ya saquen la captura por ahí. Sí. Antes de que lo voltee esa hoja. Un poquito más quería explicar. Creo que no. Es un ejercicio un poco numérico. Ya. Y ahora vamos a ver el ejercicio que es sobre, acá lo voy a poner para que quede también la condición ya, pero lo tienen también en sus hojas. Es la condición Marshall-Lerner. Ya, ¿de qué nos habla un poco esta condición? Un poco la parte teórica es que nos dice que para que haya una mejora de la balanza comercial, cuando cambia o cuando se modifica el tipo de cambio nominal, es decir, esta es la expresión matemática que se tiene.
cuando hay un cambio del tipo de cambio nominal, acá estamos viendo que es positivo, ¿verdad? Es decir, al cambiar el tipo de cambio nominal, la balanza comercial mejora o aumenta. Por eso es que es positivo, una relación positiva. Cuando hay una relación positiva, nos dicen que sí y solo sí cuando, voy a poner una E de elasticidad, tal vez está confundido. Elasticidad de las exportaciones más la elasticidad de las importaciones debe ser mayor que 1. Esta es una condición, ¿ya? En sí, la condición Marshall-Lerner es todo esto expresado para que haya un incremento en el tipo de cambio nominal y que aumente la balanza comercial, es decir, una relación positiva. Esta también es otra forma de hacer una relación positiva, puesto que es mayor que 0. Para que esto se cumpla, la suma de las elasticidades de las exportaciones más las importaciones debe ser mayor a 1. Caso contrario, no estaríamos mejorando la balanza comercial. ¿Ya? Esto es, si uno aumenta, el otro aumenta. Esto también quiere decir relación positiva, puesto que es acá, ¿verdad? Mayor que 0 es una relación positiva. Si esto aumenta, esto también debe aumentar. O si esto disminuye, esto también debe disminuir. ¿Ya? Pero obviamente siempre vamos a tratar de mejorar nuestra balanza comercial. Entonces, eso es en resumen lo que trata la condición Marshall-Lerner. Nos va a demostrar si ante un aumento del tipo de cambio, es decir, lo dejaremos ante un aumento del tipo de cambio nominal, si es que va a poder mejorar nuestra balanza comercial. Y en el ejercicio básicamente tenemos que tener nosotros unas exportaciones y aquí es donde ya el modelo cambia. Básicamente esto es un poco de microeconomía. A ver, voy a dar un valor de 100 menos, acá que sea, perdón, más 2 veces el tipo de cambio nominal. Y acá voy a poner lo que serían las importaciones, que va a ser que sea 10 más, perdón, acá estoy. Las importaciones que sea 10 menos, a ver, acá que sea 2 también. 2 veces el tipo de cambio nominal. Ya lo que les decía anteriormente, esto es un poco de microeconomía y un poquito, ojo acá para que luego, para que quede también acá. El modelo que habíamos visto en el ejercicio anterior es este, ¿verdad? Que habíamos querido hallar la renta de equilibrio en una economía abierta, ¿verdad? Acá teníamos una constante, acá teníamos la renta, acá el tipo de cambio real y acá el tipo de, sensibilizador. Y este es por lo general el modelo que se usa generalmente, pero se había dicho que también puede cambiar. Depende del ejercicio. Por ejemplo, acá nos están poniendo en el modelo un tipo de cambio nominal, y las exportaciones ya no son autónomas, sino van a depender positivamente del tipo de cambio nominal. Ya un poco puede variar de acuerdo al modelo, ¿ya? Pero a modo de no complicarles esto, para este ejercicio, normalmente siempre les va a dar de estándar. Ya es una ecuación simple, como les decía, es un poquito de microeconomía esto, pues son funciones microeconómicas. Entonces directamente les van a dar exportaciones de este tipo e importaciones de este tipo para la condición Marshall-Lerner. Ya. Y me olvidaba también acá. Para que esta condición también se cumpla, es decir, para que haya esto, la balanza comercial
debería estar equilibrada. ¿Qué quiere decir esto? Y lo voy a explicar acá. Pero la balanza comercial debe estar equilibrada, nos quiere decir que la balanza comercial, que sabemos que es las exportaciones menos las importaciones, debe ser igual a cero. O dicho de otra manera, si utilizamos acá, si la balanza comercial debe ser igual a cero, entonces las exportaciones, y esto que está con menos va a ir al otro miembro, debe ser igual a las importaciones. Si las exportaciones son iguales a las importaciones, la balanza comercial va a ser igual a cero. Ya esa condición también está incluida acá para que para que la balanza comercial aumente. O el licenciado lo dice, para que haya una mejora de la balanza comercial ante un aumento del tipo de cambio nominal, la condición es que la balanza debe estar equilibrada. ¿Ya? Esto lo dejaré ahí, que es tal vez lo importante. Ya. Y acá vamos a ver si la balanza comercial mejora. Ya lo pondré un poco de letras también para que no esté puro números. Hay que verificar si la balanza comercial mejora ante un incremento en el tipo de cambio nominal. ¿Ya? Entonces, lo que normalmente se hace primeramente es verificamos que sean iguales. Ya, entonces, para verificar ambos valores tienen que ser iguales. Como acá en el ejercicio normalmente no les va a dar el tipo de cambio nominal. Entonces, si sabemos que son iguales, para que se cumpla, primeramente hallaremos qué tipo de cambio cumple con eso. Entonces, primeramente 100 más 200, ¿verdad? Esa es microeconomía. Sale rápido. Esto que está con menos va a ir con más. Acá voy a tener 4 veces E. No hay algo que me haya equivocado, ¿verdad? A ver, si esto que está con menos va a ir con más acá, y esto que está con más va a ir con menos acá. Acá voy a tener 10 menos, las exportaciones van a ser 100. Hay algo que está variando en el ejercicio y es que me va a salir negativo. A ver, tendré que cambiar mis valores. A ver qué valor a modo de que no. Exagerado. Acá debería ser al revés. Acá lo pondré 100, ya para no tacharlo mucho y no usar, y no. Acá que sea. Ya, acá que sea 900. Así creo que no va a cambiar mucho. Solamente sí te lo estoy modificando para que no nos quede negativo. Ya saben, no sé si esto normalmente pasa, ojo acá, porque si esta es una demanda y esta es una oferta, este equilibrio debería estar acá, pero si yo he escogido valores muy extensos, es decir, una demanda por acá y una oferta por acá, nos va a dar valores negativos. ¿Ya? Entonces, he escogido mal los valores, si vale el término. Ya, pero con esta corrección, si mal no me equivoco, ahora está bien. Ya, a ver, nos emplazaremos. Acá está 900, acá está 100, y acá debería ser 900, a modo de que no hacerlo muchas tachaduras. Ya para que le tengan captura de pantalla. Entonces, ahora sí está bien. Las exportaciones 100 más 200, 100 más 200 veces E. Las importaciones 900 menos 2 veces E. 900 menos 200, 2 veces E. Ahora sí, esto que está con menos va a ir con más y esto que está con más va a ir con menos. Entonces, aquí tendría que ser 900. Así está bien. Y acá voy a tener 4 veces E y acá voy a tener 800, ¿verdad? Ahora sí está correcto. Y acá al final voy a tener que es mucho, pero acá voy a tener un tipo de cambio nominal de 200. Ya que he exagerado mucho, creo, en los valores. Pero lo importante es el análisis o el cálculo analítico. Si vale el término, esto es lo mismo y sería el tipo de cambio en equilibrio, sería de 200.
ya para que esta igualdad se cumpla. Entonces, primeramente, para que la balanza comercial esté equilibrada, como acá no nos ha dado un tipo de cambio, el tipo de cambio debería ser de 200. Tal vez, aunque no creo, el licenciado nos puede poner, digamos, se tiene una función de exportación, una función de exportación. La balanza comercial mejora si el tipo de cambio sube, por ejemplo, digamos, 250 a 300, digamos, o si el tipo de cambio de equilibrio es de 250, digamos. Entonces, de inicio ya no cumpliría con la condición, puesto que si, suponiendo acá, ¿verdad? Si el tipo de cambio nominal les dice que es de 250, pero el que debería ser es de 200, porque es el que hace que la balanza de comercial sea un equilibrio, ¿verdad? Es decir, si en el enunciado el licenciado les diera un tipo de cambio nominal, ese debería ser en este caso de 200, porque 200 va a ser el único que equilibre la balanza comercial. Si el licenciado, aunque no creo, pero valga la aclaración, si hay otro tipo de cambio nominal, no se va a cumplir este equilibrio, por tanto, no se va a cumplir esta condición de inicio. Ya, pero como acá no tenemos, se supone o se da por entendido que este debe ser primeramente el tipo de cambio nominal para que haya equilibrio. Entonces, partimos de eso. Y como debe ser de equilibrio, vamos a reemplazar cuántos son las exportaciones. Espero que no me esté confundiendo. Y acá las exportaciones va a ser, aquí va a ser 400, más aquí va a ser 500, ¿verdad? Y seguiremos trabajando acá. Esto es solamente verificación, no es tan necesario, pero para que lo tengan todo detallado, de acuerdo al ejercicio. Ya, entonces acá va a ser igual 400, 900 menos 400 va a ser de 500, ¿verdad? Está en equilibrio. Exportaciones menos importaciones igual a 0. Solo si el tipo de cambio fuera de 200. Ya, entonces primeramente ya hemos validado esta condición y ahora lo que nos tocaría sería esta otra condición, que las elasticidades deberían ser positivos, es decir, mayor a 1, para que haya una mejora en la balanza comercial. A ver, eso voy a hacerlo en otra hoja, yo creo, puesto que no me va a alcanzar el ejercicio aquí. A ver, por mientras, ¿alguna pregunta, duda? No hay, ¿verdad? Por ahí saquen capturas si ya tienen, si no tienen. Y primeramente iré poniendo acá, primeramente, las fórmulas de elasticidad, como les decía, es básicamente microeconomía. Primeramente de las exportaciones va a ser la derivada parcial de las exportaciones respecto del tipo de cambio. Esto por el tipo de cambio sobre las exportaciones. Esta es mi fórmula para la elasticidad de las exportaciones, y para la elasticidad de las importaciones es menos la derivada parcial de las importaciones respecto del tipo de cambio nominal por el tipo de cambio nominal de exportaciones. Y pondré acá mis funciones más para retirar la hoja, que es lo más importante. Ya saben, se vuelven a unir nomás y acabamos este ejercicio y hasta aquí más o menos sería todo el tema. Ya. Entonces, primeramente hallemos las elasticidades. Lo haré esto directo, ¿ya? Se asume que ya es derivadas. La derivada en este caso sería de 2, multiplicado acá el tipo de cambio nominal
acá tenemos que utilizar el de equilibrio. Aquí sí te lo voy a poner como otro dato, ya, pero es lo que ya hemos hallado, ¿verdad? El tipo de cambio de equilibrio es de 200. Para unas exportaciones iguales a unas importaciones de 500. Ya, esto sí vale de equilibrio y de equilibrio, ya, como microeconomía. Y las exportaciones, la derivada de las exportaciones respecto del tipo de cambio nominal es 2, ¿verdad? 2. Multiplicado por las exportaciones que serían 200 sobre las exportaciones que serían 500. Ya, a ver, debí haber usado otros valores, pero espero que se entienda porque ya estoy viendo más o menos qué nos va a salir. Acá por la fórmula, ¿verdad? La elasticidad de las importaciones es menos. Luego la derivada es 2, multiplicado por las exportaciones, el tipo de cambio nominal, que sería 200, sobre las importaciones que serían de 500. Entonces, acá las exportaciones serían de... sí, ahora sí está. 0,8. Ya saben, si hay algún errorcito, me dicen y se gana 5 puntos la persona. Y acá también me estoy olvidando algo. Es así, ¿verdad? La derivada es menos 2 por el menos acá de la fórmula. Y la derivada de las importaciones respecto al tipo de cambio nominal es menos 2. Entonces esa es su derivada. Menos y menos nos va a dar más. Y es el mismo cálculo, pero en este caso para la elasticidad de las importaciones. A ver cuánto nos falta. Ya nos alcanza acá. Y ya tenemos, entonces reemplazamos en la fórmula que es las exportaciones, sus elasticidades de ambas. Debería ser mayor que 1 para que la balanza comercial mejore. ¿Ya? Entonces acá reemplazamos 0,8 más 0,8. Debería ser mayor que 1 para que haya una mejora de la balanza comercial. Aquí nos va a dar 1,6, que es mayor que 1. Entonces podemos decir que sí mejora la balanza comercial ante un aumento de el tipo de cambio nominal. Ya, a ver, preguntas, dudas, el ejercicio no es tan complicado. Y especialmente si es virtual, no hay mucho que poner. Acá podría ser otro tipo de funciones, tal vez exponencial o algebraica, ya, pero es un poco simple lo que les va a dar. Pero el proceso es ese. Ya. A ver, ¿alguna pregunta, duda que haya? Y si no, yo creo que vamos a acabar la sesión de hoy. Si es que no hay alguna pregunta, duda al respecto. Creo que he tocado casi todo. Hay uno que otro conceptito que es un poco teórico, pero tenemos una clase más. Ahí lo vamos a desarrollar. Yo creo que la siguiente, o sea, después del deceso, lo estaríamos viendo. Son un poquito tal vez de conceptos, pero igual están en sus diapositivas. Básicamente ya habíamos tocado en sí todo, lo importante. ¿Ya? Sí, eso sería todo. Ya, y si no hay preguntas, dudas al respecto, a ver qué más quería comentarles. Ok,
creo que eso era todo. Ya. Sí, básicamente eso es todo. Ya, entonces nos estaríamos viendo después del receso. Ya, y cada vez recalcarles que sería nuestra, bueno, tendríamos una clase más antes de la semana de exámenes. Y en esa semana, perdón, en esa clase pueden hacer cualquier pregunta, duda más que tengan. Ya puesto que cuando sea la semana de exámenes, eh, ya no voy a estar, si vale el término un poco, también es semana de exámenes también para mí, entonces bueno, no voy a estar tan disponible, voy a estar un poco atareado. Ya entonces, por mientras, háganlo hasta la siguiente clase que tengamos, que es la última antes de la semana de exámenes. Hasta ahí, eh, como es el receso, si gustan, revísenlo algo que tengan pendiente y me consultan volviendo del receso. Ya, entonces, finalizamos la clase de hoy. Habríamos acabado con esta explicación. Hasta aquí básicamente es el tema número 6. Si no avanzan más con el licenciado, estarían dando el examen de 3 temas, que sería la curva ISLM y sus desplazamientos, que sería el tema 4. Es el modelo ISLM. El tema, ese sería el 4. El tema 5 sería en una economía abierta, el modelo ISLM en una economía abierta. Y este tema 6 sería políticas en una economía abierta. Ya esos 3 temas serían. Y antes de que finalice, aunque faltan 2 minutos, ya, no tendría más nada que decirles. Ya con eso estaríamos finalizando la clase de hoy y nos estaríamos viendo después del receso. Ya, entonces pueden, si gustan, ir saliendo de la sesión, igual ya se va a finalizar en 1 minuto. Ya, entonces nos estaríamos viendo después del receso. Ya lo voy a finalizar la sesión. Está bien, Oxy, gracias. Hasta luego, hasta luego. Hasta luego, hasta luego.